poder llegar a un acuerdo frente al presupuesto de la ciudad. ¿Por qué? Porque creemos que el presupuesto realmente es una herramienta o la herramienta por excelencia para materializar la política pública del distrito, y por eso creemos que es muy importante que sea un acuerdo de ciudad. Nosotros, si bien entendemos perfectamente que la administración tiene la posibilidad de sacar el presupuesto por decreto, creemos que no es la manera que consideramos, digamos, más constructiva para la ciudad. Por eso quisiera nuevamente empezar agradeciendo por esa posibilidad, por la posibilidad que estamos teniendo hoy de dar las discusiones. Tuvimos la posibilidad de presentar el presupuesto en la Comisión de Hacienda, más de 385 minutos, si mi memoria no me falla, en exposiciones de los diferentes sectores, donde nos mostraron cuáles eran las prioridades, una presentación general de parte de la Secretaría de Hacienda, que aquí voy a retomar pues de manera mucho más corta, y unas discusiones de fondo que nos llevaron a unas modificaciones. El Consejo de Bogotá aprueba a nivel de rubros gruesos, es decir, para cada entidad aprueba la inversión y el funcionamiento y el servicio de la deuda, es decir, no vamos a ver en el acuerdo de presupuesto el detalle de dónde se reduce o se aumenta el recurso, pero pues sí hay como unas, pues como están las ideas claras de eso dónde va, y lo vamos a ver en detalle, pero pues sí es importante tener claridad sobre el nivel al que el Consejo de Bogotá aprueba el presupuesto, y en este caso es a nivel pues de la inversión global. Entonces lo que se va a ver pues es el monto global en cada uno de los casos. Insisto, ya tenemos un cuadro pues con el detalle. Rápidamente el marco normativo, recordar el decreto 714 de 1996, que es compilatorio del acuerdo 24 del 95 y el acuerdo 20 del 96, donde se establece que la competencia del proyecto de presupuesto anual corresponde al gobierno distrital, pues preparar y presentar al Consejo de Bogotá ese anteproyecto, y digamos será competencia del Consejo discutirlo y aprobarlo. Lo mismo la ley 819 de 2003, que digamos nos señala la responsabilidad de presentarle al Consejo el marco fiscal de mediano plazo para las entidades territoriales. ¿Cuáles fueron los principios de la programación y la ejecución del presupuesto? Austeridad, eficiencia y calidad del gasto. Desde que llegamos hemos sido muy insistentes en nuestra política de austeridad con propósito. Desde el año 2024, en febrero, expedimos el decreto 062, que nos dio unos lineamientos claros de austeridad. Recordemos que el último decreto de austeridad que había tenido la ciudad era de una administración que salía y dejaba algunos lineamientos de austeridad para quien venía. Nosotros dijimos no, los lineamientos de austeridad tienen que aplicarnos a nosotros. Entonces hemos seguido con eso. Lo que presentamos al Consejo de Bogotá es un presupuesto donde la adquisición de bienes y servicios incrementan únicamente al IPC o al salario mínimo según corresponda. A principios de este año expedimos una circular que establecía que debía hacerse una reducción del 5% en los proyectos de inversión de fortalecimiento institucional, y cuando presenté hace unos días reconocía que eso fue producto de la discusión que tuvimos en este consejo, donde varios concejales nos llamaban la atención sobre esos proyectos de fortalecimiento institucional en inversión y nos decían ahí deben hacer mayores esfuerzos. Efectivamente así lo hicimos, y desde principios de año dimos esa instrucción de reducir en 5% los proyectos asociados a fortalecimiento institucional y el 1% en adquisición de bienes y servicios. Eso nos produjo una reducción o un ahorro de 48.000 millones en el año 2025, que han sido reorientados por las entidades a sus proyectos misionales prioritarios. Hemos promocionado el uso de vigencias futuras para generar economías de escala y continuar con la reducción de reservas, que ya la vimos este año. Frente al año anterior redujimos en 1 billón de pesos las reservas presupuestarias, pero sobre todo logramos ahorros por más de 132.000 millones de pesos usando esta herramienta de vigencias futuras en sectores como educación, mujer y seguridad. Este presupuesto también
lo que busca es avanzar en un camino hacia la estabilización del gasto en una senda que se parezca más a la que teníamos antes de la pandemia. Creemos que es importante dar la discusión de ciudad, una discusión de fondo, que tuvimos una coyuntura muy compleja, que fue la pandemia, que hizo que los niveles de inversión aumentaran significativamente. Creemos que es importante para la ciudad empezar a retomar un camino o una senda, digamos, más similar a la que teníamos antes de la pandemia. Y estas gráficas nos ayudan a ver eso como con más claridad. Aquí estamos viendo la inversión fiscal desde 2010 hasta 2027 como porcentaje del PIB. Las líneas azules corresponden a lo ya observado hasta 2024 y en esos años el promedio de inversión como porcentaje del PIB fue 4.4% del PIB. En el año 2025 estaríamos hablando de un presupuesto de alrededor de 6% del PIB en inversión y el que presentamos correspondería a 5.8% del PIB, es decir, todavía cifras superiores a las que veíamos en el promedio de los años anteriores. Si vemos eso ya en montos, digamos en billones de pesos del año 2026, vamos a ver que más o menos la misma lógica se mantiene. Es decir, nosotros entre 2010 y 2024 teníamos presupuestos de inversión de más o menos 25.2 billones de pesos en promedio. El de este año, recordemos, es de 32.6 billones, igual al que estamos presentando para el año 2026. Entonces son montos que aún hoy representan pues un nivel bastante más significativo que lo que veíamos en años anteriores, y lo que vemos para el año 2027 es que de continuar con los niveles de ingresos que hoy tenemos, tendríamos que seguir, digamos, con más ímpetu llegando a esos niveles de inversión que teníamos previo a la pandemia. El presupuesto que presentamos, un presupuesto de 40.4 billones de pesos, el 40% de esos recursos tienen que ver con nuestros impuestos, con lo que pagamos por impuestos. Ahí estamos incluyendo la recuperación que hacemos de la cartera, que dicha sea de paso, es, digamos, la recuperación más alta de cartera que hemos tenido por lo menos en los últimos 8 años. Tenemos en términos de contribuciones, tasas, multas, sanciones e intereses, un 7% del presupuesto. Esa primera columna de la izquierda la llamamos como esos ingresos recurrentes. Si quisiéramos compararlo con el presupuesto familiar, sería como esos ingresos que tenemos por concepto pues, de nuestro trabajo, de aquellos ingresos que vemos que nos llegan pues como con más consistencia. Luego tendríamos un grupo de ingresos que tienen que ver con dividendos, excedentes financieros, rendimientos financieros, saldos del año anterior, es decir, cómo los recursos que tenemos logramos que también nos representen nuevos ingresos. Lo he mencionado, tener nuestra cuenta única distrital fortalecida ayuda en esa materia, y pues el Grupo de Energía de Bogotá, que es la empresa que realmente le da dividendos al distrito de manera significativa. Y finalmente, en la columna de la derecha tenemos las transferencias de la Nación, que representan un 25%, donde el SGP, digamos que es la fuente de ingresos más importante, pero también tenemos los recursos que nos transfiere la ADRES de la UPC y lo que vendrá por recursos de deuda. Y acá vamos a ver más adelante qué es lo que está pasando, porque aquí varios han presentado inquietudes sobre cómo el servicio de la deuda ha incrementado, y vamos a explicar un poco por qué. Eso nos lleva al presupuesto que hemos presentado, donde los gastos de funcionamiento son el 13% del presupuesto, el servicio de la deuda es el 6.4% y la inversión es el 80.6%, es decir, el 81% del presupuesto. Y este es un mensaje importante. El 81% de esos 40 billones de pesos van a inversión en los diferentes sectores, y a inversión donde es donde nosotros queremos hacer como un poco más de zoom en el análisis, porque creemos que finalmente los gastos de funcionamiento, pues por supuesto son importantes y le permiten a las entidades operar, pero es con los recursos de inversión en su mayoría que cumplimos y logramos avanzar en las metas del plan de desarrollo. Creo que el mensaje más importante que tenemos acá es que presentamos un presupuesto
donde los gastos de funcionamiento crecen 1.1%. Realmente es un presupuesto de funcionamiento que estamos restringiendo muy cuidadosamente. En gastos de personal tenemos un crecimiento asociado pues a lo esperado de la inflación, más los acuerdos que hemos hecho con las organizaciones sindicales. Adquisición de bienes y servicios, como pueden ver, está disminuyendo un 4%. Eso es un ejercicio muy cuidadoso, casi que de revisión rubro por rubro, de donde vemos que hubo algunos gastos que eran de una única vez y no permitimos que se repitan, y esa reducción de un 1% que hicimos a principio de año en adquisición de bienes y servicios, pues sale de la base y nos permite controlar muy bien este rubro. En disminución de pasivos, que se refiere a las pensiones del FONSEP, pues digamos que le damos el crecimiento que requiere el rubro por el comportamiento de las pensiones. Y bueno, digamos que ahí vendrían las transferencias corrientes cayendo en un 9%, lo que tiene que ver con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en términos del cumplimiento de la Ley 30, crece a la inflación, que es lo que la ley nos exige, 5.3%, y lo que tiene que ver con los recursos propios, que es la misma universidad la que nos requiere cuánto debe presupuestar, pues se presupuestan los 118.000 millones de pesos que ellos solicitan. Durante la vigencia, ha pasado en otras ocasiones, ellos pueden manifestar que hay algún recurso adicional a ser programado, y eso durante la vigencia se puede hacer. En alumbrado público, 301.000 millones de pesos, el Fondo de Compensación Distrital, que corresponde al Acuerdo 24 de 1995, que establece que se puede programar hasta un 1% de los ingresos corrientes. Ahí estamos haciendo una programación bastante austera, 25% por debajo de lo que teníamos para este año. El funcionamiento de los fondos de desarrollo local y lo que tiene que ver con la región, la RAPE, la Agencia Regional de Movilidad, entre otros. El segundo elemento, el servicio de la deuda. Y acá a mí me parece muy importante que todos entendamos qué está pasando con el servicio de la deuda en el distrito y por qué estamos viendo esos crecimientos en el servicio de la deuda, a pesar de que como cupos de endeudamiento esta administración pues ha tenido mucha menos flexibilidad que administraciones anteriores. Entonces, empecemos por recordar los cupos de endeudamiento que ha tenido la ciudad y que este consejo ha aprobado. En los acuerdos 781 y 840 de 2020 y 2022 respectivamente, tuvimos, si lo pasáramos a pesos constantes desde 2024, aprobaciones de cupo por 21.7 billones de pesos. El acuerdo 939 de 2024 tuvo un cupo de endeudamiento adicional por 9.6 billones. Es decir, en términos de cupos de endeudamiento, esta administración tiene un monto significativamente menor. Pero ¿qué es lo que pasa? Y la siguiente gráfica es muy ilustrativa. Lo que venía pasando, si me ayudan con la siguiente, es que las barras rojas era cuánto presupuestalmente teníamos asociado a cupos de endeudamiento, y las barras amarillas cuántos desembolsos de deuda asociados a eso. Si ustedes ven, hasta el año 2023 la barra roja, es decir, lo que presupuestalmente se giraba con cupo de endeudamiento, es mucho mayor a la barra amarilla. Es decir, y lo decíamos, la ciudad no necesitaba desembolsar recursos de deuda para, digamos, soportar esos gastos. ¿Por qué? Porque entonces se hizo la cuenta única distrital, digamos que la liquidez era suficiente para soportar esos giros presupuestales con cupo de endeudamiento sin tener que desembolsar deuda. Pero a partir de 2024, si me devuelven, vemos que la dinámica cambió. Es decir, tenemos menos apropiaciones en el presupuesto con cupo, pero debemos desembolsar más deuda. Y eso tenía que pasar porque, pues por supuesto, las barras rojas y amarillas en principio deben estar equilibradas. Entonces lo que pasa es que si estuvieron desequilibradas en un momento del tiempo, ahora pues las segundas deben compensar lo que no se había tenido con las primeras. Eso hace pues que los desembolsos de deuda pues deban ser mayores en el tiempo, a pesar de que no tengamos tanto cupo de endeudamiento aprobado para soportar
apropiaciones en el presupuesto. Ahora, dicho eso, también debo decir y repetir, como lo hice hace unos días, que no vemos, digamos, una alerta en términos de la sostenibilidad de la deuda de Bogotá. Bogotá tiene una calificación AAA interna en términos de su deuda y tiene la mejor posible a nivel internacional, acotada por la calificación de la nación. Entonces, como porcentaje del PIB, Bogotá tiene una deuda de 4.1% del PIB, vemos comparado con otros países, Colombia tiene el 61%, Chile el 41%, Brasil el 87%, etcétera. Y el servicio de la deuda como porcentaje del presupuesto realmente está en un nivel que para nosotros pues no genera mayor preocupación, el 6.4%, comparado por ejemplo con Barranquilla el 14.4%, con la Nación el 21.4%, Medellín 5.8%, Cali 3.7%. Entonces, entender qué es lo que ha venido pasando, entender por qué estamos viendo un crecimiento que algunos de los concejales nos preguntaban, pero también dar el mensaje pues de que es una deuda pues absolutamente sostenible y saludable. ¿Qué inversión presenta este presupuesto? Una inversión que muestra crecimientos en los sectores sociales y en seguridad. Y acá por eso pues digamos que yo sí me tengo que distanciar de quienes han afirmado que este presupuesto no le da prioridad al gasto social. Realmente lo que nosotros vemos es que el esfuerzo grande de quienes pueden crecer son esos sectores del gasto social, pues en educación, en salud, en integración social, ya lo veremos con más detalle, y por supuesto el sector de seguridad. Finalmente, pues después de los ajustes que vimos aquí en el Consejo de la Ciudad, el sector hábitat es el otro que está presentando algún crecimiento. Es un presupuesto que garantiza los recursos para dar continuidad a las grandes obras y a la movilidad de la ciudad. Tenemos más de 1.200 frentes de obra abiertos, obras que van avanzando a un ritmo más acelerado de lo que veíamos anteriormente y que tienen los recursos pues para seguir avanzando a ese ritmo, y nuevamente es una inversión que marca la senda hacia niveles de inversión prepandemia, como lo dijimos anteriormente. Entonces voy a empezar con los ajustes que vimos en la Comisión de Hacienda en el primer debate del presupuesto. En el sector ambiente habíamos traído un presupuesto esto es el presupuesto de inversión del sector, 45.386 millones, una adición de 3.000 millones para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, para fortalecer programas de protección, bienestar y esterilización. En cultura tenemos un incremento de 12.000 millones para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, donde buscamos fortalecer la adecuación de parques y escenarios y el apoyo a deportistas. Y tenemos un incremento de 2.000 millones para el Instituto Distrital de Artes en los festivales al parque. Para Desarrollo Económico, Industria y Turismo tenemos un incremento de 2.000 millones en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para apoyo a negocios locales y a la Agencia de Empleo, y tenemos un incremento de 1.000 millones para el Instituto Distrital de Turismo en actividades de promoción de Bogotá. En el sector educación lo que realmente hacemos es un movimiento, y acá varios concejales lo preguntaron, quisiera ser muy clara frente a eso. La reducción de los 2.000 millones en la Secretaría de Educación del Distrito no afecta ninguna de sus metas ni sus proyectos, porque lo que se hace es que esos 2.000 millones a través de un convenio interadministrativo se llevaban a Atenea en el programa de Universidad en tu Colegio. Lo que se hace es dejarlos presupuestalmente de una vez en Atenea, de manera tal pues que el objeto del gasto se mantiene en donde estaba previsto desde un principio. Para el ente autónomo universitario tenemos un incremento de 2.926 millones de pesos que buscan fortalecer el funcionamiento de la universidad. En gobierno, un incremento de 2.000 millones para el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en programas de recuperación del espacio público. En Hábitat, un incremento de 14.000 millones para subsidios de vivienda nueva, con lo cual el monto para subsidios de vivienda nueva queda en 232.000 millones de pesos, a los cuales se deben sumar 107.000 millones de pesos en mejoramiento de vivienda, en lo que seguimos convencidos un legado para esta administración, el programa de subsidio de viviendas más ambicioso que ha tenido la ciudad en su historia. En integración social, entonces tenemos
una disminución de 15.000 millones en la Secretaría Distrital de Integración Social, que digamos lo que estamos buscando. Yo hace un rato les decía que en la administración central hemos dado unos criterios y unos lineamientos de austeridad desde el principio. Recientemente el CONFIS señaló también que esos principios de austeridad deben regir también en los fondos de desarrollo local, por lo cual el CONFIS, quien es el competente para esto, ha señalado que debe haber también una reducción en los programas de fortalecimiento institucional de los fondos de desarrollo local y que buscamos generar la misma lógica de lo que hemos aplicado al nivel central, que esas reducciones deben fortalecer programas digamos, de impacto directo en la ciudadanía, y ahí queremos implementar eso para la Secretaría de Integración Social, que en todo caso preliminarmente estaría disminuyendo esos recursos en pues ajustar el nivel D del CISBEN, pero como lo he dicho, buscando que sea a través de los fondos de desarrollo local como podamos generar unas eficiencias que impidan la afectación sobre los ciudadanos. En movilidad, una disminución de 3.000 millones en el IDU, que buscamos se haga vía reprogramación de pasivos de esa vigencia. En la Secretaría Distrital de la Mujer, un aumento de 2.000 millones para casas de igualdad y sistema distrital del cuidado. En la Personería y la Contraloría de Bogotá, un incremento de 12.000 millones para el fortalecimiento de las capacidades de los órganos de control. En seguridad, una disminución de 15.000 millones, que buscamos que las adquisiciones que se han hecho en 2025 puedan apalancar parte de las necesidades del 2026. En servicio de la deuda, una disminución de 3.000 millones que busca ser compensada por operaciones de manejo que realicemos durante la vigencia, y en la Secretaría Distrital de Hacienda una disminución de 31.926 millones, buscando que la reprogramación de vigencias futuras como el Corredor Verde y el Fondo de Compensación pues nos permitan hacer los ajustes requeridos. Como vemos en el cuadro, los sectores que presentan un crecimiento más importante o que presentan crecimientos en el presupuesto de inversión son el sector de educación, el sector salud, el sector integración social, el sector de seguridad, convivencia y justicia y el sector hábitat. Ahí está también gestión jurídica, que realmente tiene un crecimiento de alrededor de 600 millones de pesos, pero dado que su presupuesto pues es pequeño, eso significa porcentualmente un 1.6%. Y ahí es donde decimos pues que realmente este presupuesto podemos afirmar que prioriza el gasto social y la seguridad. Por supuesto, el tema de hábitat. Luego tenemos entonces a la Secretaría de la Mujer con 106.000 millones de pesos de inversión, el sector gobierno 141.000 millones, movilidad 8.8 billones de pesos cercanos a ese monto, ambiente 398.000 millones, gestión pública 117.000 millones, cultura 1.1 billones de pesos, desarrollo económico 251.000 millones de pesos, hacienda 94.000, planeación 72.000, la universidad 43.000 y los órganos de control 62.000 millones, para un total de 32.6 billones de pesos de inversión para el año 2026, como decía algunos de los concejales anteriormente. El monto del presupuesto se mantiene en la medida en que los ingresos pues son los que nosotros presentamos cuando trajimos el presupuesto acá y son los que acotan la posibilidad de gasto de la administración. Entonces así quedaría la distribución del total del presupuesto, ya no solo la inversión sino el funcionamiento más inversión. El 22.7% del presupuesto en movilidad es una apuesta muy importante de la administración, como ya lo hemos dicho, con más de 1.000 frentes de obra abierta, pero también grandes apuestas en grandes obras de la ciudad. Educación con el 22.5%, salud el 13%, integración social el 6.5%, gobierno, incluidos la inversión que se hace a través de los fondos de desarrollo local, el 5.6%, hábitat el 4.4% con 1.8 billones, Hacienda 1.3 billones y los demás sectores el 22.2%. No quisiera terminar mi intervención sin, digamos que hacer algunas claridades frente a las proposiciones supresivas que hemos recibido y que se han mencionado acá.
La primera tiene que ver con el artículo 31, y aquí quisiera aclarar que el artículo 31 es un artículo que de hecho ya está vigente en el presupuesto 2025, no se incluyó para este presupuesto del año 2026, y tiene que ver con las competencias para las modificaciones al interior de cada rubro. Y como lo decía al principio, el Consejo de Bogotá aprueba el presupuesto en grandes rubros, para cada entidad, cuánto es inversión, cuánto es funcionamiento y el servicio de la deuda, pero no aprueba el detalle dentro de cada uno de esos rubros. Acá lo que estamos haciendo, y que, insisto, ya venía del presupuesto anterior, es casi que un ejercicio antitrámites, donde esos movimientos dentro de un rubro, voy a poner un ejemplo, en adquisición de bienes y servicios, sea el ordenador del gasto quien pueda hacer esos ajustes, que además eso corresponde a su competencia como ordenador del gasto. Hace varios años, antes de tener esta disposición, digamos que esos movimientos que son de competencia de la administración iban a una aprobación en la dirección de presupuesto. Lo que hemos dicho, hay algunos que es el ordenador del gasto quien tiene la autonomía para hacerlos. Con lo que tiene que ver al artículo 44, la primera claridad que tenemos que hacer es que esto no modifica las tarifas a ningún contribuyente. Ningún contribuyente en Bogotá pagará una tarifa distinta en el marco del régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación es una herramienta que permite que diferentes tributos sean pagados con una sola tarifa general, una tarifa que además recauda la DIAN, porque es un impuesto del orden nacional. Ese mismo ordenamiento territorial define cada entidad territorial cuánto participa en los tributos que tienen y que son territoriales. Entonces aquí lo que estamos haciendo es permitir que Bogotá vaya a la tarifa máxima que la ley le permite a las entidades territoriales. Entonces no estamos haciendo una modificación permanente de tarifas, porque lo que estamos haciendo es ir a la tarifa que ya la ley tiene prevista, ni es una modificación permanente. Y acá es muy importante lo que dice el parágrafo 3 del artículo 908 del estatuto, y me voy a permitir leerlo porque creo que nos puede dar mucha claridad a todos. Dice: las autoridades municipales y distritales competentes deben informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN a más tardar el 31 de enero de cada año todas las tarifas aplicables para esa vigencia a título del impuesto de industria y comercio consolidado dentro de su jurisdicción. Entonces lo que estamos proponiendo es que Bogotá pueda ir a las tarifas que la ley ya permite, al tope de esas tarifas para la vigencia de 2026, y con eso poder tener recursos para financiar algunos de los proyectos que hemos presentado en el marco de este presupuesto. Y finalmente, el artículo 45, una proposición a la cual la administración le da aval, que otorga facultades para compilar normas existentes, no implica ningún ajuste normativo y permite el fortalecimiento del recaudo vía claridad normativa. Y por eso es importante en el marco del presupuesto del año 2026, porque digamos que la evidencia no solo teórica, sino la nuestra práctica dentro de la Secretaría de Hacienda muestra que hay parte de la evasión que termina dándose por la dispersión tan amplia que tenemos de la norma tributaria, y creemos que poder consolidarla permitirá digamos que un comportamiento adecuado de nuestras metas de recaudo. Entonces esos son los 3 artículos sobre los cuales hemos recibido proposiciones y sobre los cuales nos queríamos pronunciar con toda claridad. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.